Después de esto pasamos a la sala de cirugía donde todos están en espera. Pero en ese instante llega el asistente Liang, que le dice al presidente que después de revisar la vigilancia y la comprobación de huellas dactilares, él es el que cortó la cuerda que hirió a su esposa. En ese momento Hugo se levanta enojado y le pregunta que quién se le ordenó. Este hombre llama al señor Hugo y le pide que le crea, porque realmente él no sabe quién es. Y el hombre le dio una gran cantidad de dinero y se comunicó con él, cada vez usando un número único y usando un cambiador de voz. En ese momento Hugo le quita el celular al sujeto y pide que se lo lleven a la comisaría. Liam le dice que sí a su señor, viendo nosotros cómo se llevan al sujeto que hirió a la protagonista, gritándole el señor Hugo que por favor le deje ir. Pero en ese momento, Hugo le pide a Minchen que verifique la dirección IP del número, y el pequeño le pide a su papá que no se preocupe, porque no dejará ir a nadie que se atreva a lastimar a su mami. También vemos a la pequeña Joe, esta llama a su papá, pidiendo que por favor le ponga una venda a su herida, porque su mamá se sentirá mal si despierta y la ve, y Hugo le dice a su pequeña que está bien, pero lo más importante ahora es su mami. Aquí vemos que suena un pequeño sonido, porque la cirugía ha sido finalizada. Inmediatamente Hugo entra y pregunta que cómo se encuentra Sasa, y un pequeño pregunta si su mami está bien, pero el doctor dice que la lesión de la señora no fue grave, y los primeros auxilios fueron aplicados a tiempo, pero debido a que la cabeza de la señora fue golpeada, no solo se leccionaron los nervios, sino que también tuvo un hematoma en la parte posterior de la cabeza, y la ubicación de la congestión es peligrosa, por lo que no es recomendable operar, y tal vez podría ser que la señora pierda la memoria. Viendo nosotros que ante esto Hugo toma la mano de la protagonista y dice que todo está bien, todo estará bien. Aquí pasamos 3 días después, donde la protagonista se está levantando, esta suspira y mientras está en pie empieza a mirar a todos lados, preguntándose que por qué está en el hospital. Aquí vemos que Hugo va entrando, y este deja caer un ramo de flores que llevaba consigo y llama a Sasa, y los pequeños ahí presentes se ven sorprendidos. Hugo dice que genial, porque ella, pero en ese momento la protagonista agarra la mano de Hugo y le grita que es un pícaro astuto, haciéndole prácticamente una llave, y aquí vemos a todos los pequeños confundidos. Esto mientras la protagonista está concentrada tratando con Hugo. Pero Minchen llama a su mamá algo sorprendida, y en ese momento la protagonista se sorprende porque son unos lindos bebés. Esta llama a los hermanos, y les pregunta si los puede abrazar. Minchen dice que está bien, y aquí vemos que la protagonista abraza y frota a los pequeños, y dice que si no fuera por su falta de edad realmente le gustaría tener un bebé y jugar. Esto sorprende a los pequeños, y Minchen pregunta que cómo que tener un bebé y jugar, y la protagonista pregunta si no es así, o si no solo se da luz a los bebés para que la madre se divierta. Esta misma llama a los niños, y pregunta que dónde están sus padres, porque son unos irresponsables, que los han abandonado. Pero en ese instante la pequeña Joe llama a su mamá, y le pregunta si no los recuerda, pero la protagonista llama a los niños, y les pregunta que cuántos años ellos creen que tiene su hermana, o que cómo podría dar a luz a tantos bebés. Esto también sorprende a Hugo, quien está detrás. Él se ve muy impaciente, y le pregunta si recuerda quién es, o cuántos años tiene ese año. Aquí la protagonista pone una actitud juvenil y ella dice que ella es Yesa, y es la señorita mayor de la familia Ye, y tiene 16 años y le pregunta si alguna otra pregunta. En ese momento se abre una puerta, y esta chica, quien es la prima de Hugo, le pide a la protagonista que no bromee, pero Bo Chillan le pregunta si de verdad ella no sabe quiénes son. Aquí la protagonista se ve precavida, diciendo que aunque el hermano y la hermana son muy guapos, realmente no los conoce. La prima de Hugo vuelve a llamar a la protagonista, y le pregunta si está loca, porque ella es más joven que ella y le pregunta si no es así, pero la protagonista le dice a esta, misma a la prima de Hugo, que ella tiene al menos 20 años, y ella, una chica de 16 años, le pregunta que cómo debería llamarle, si hermana o tía, o también le pregunta que quién es, o que por qué ella está en la sala VIP, o que qué tan caro es el honorario médico. En ese momento Hugo le pide a la protagonista que no se preocupe por los gastos médicos, porque ese es el hospital de la familia Hugo, así que no tiene que pagarlo. Esto sorprende a la protagonista, que se ve feliz y pregunta si la familia Hugo, y esta da una palmadita a Hugo,
porque resulta que la abuela Hugo fue quien le llevó ahí, y esta pide que por favor le diga a la abuela que la visitara cuando tenga tiempo. Esta misma dice que todavía tiene algo que hacer, así que simplemente se irá del hospital, esto mientras estira, y piensa creer que la abuela Hugo vio la pelea. Y es la primera vez que está en un barco y debe averiguar quién le golpeó, porque no es un caballero sino toma venganza. Pero en ese momento Hugo detiene a la protagonista, porque se lastimado la cabeza y el médico dijo que debe revisarse nuevamente cuando despierte. La protagonista dice que está bien y no es nada serio, porque conoce todo sobre su cuerpo, y estará bien en unos días. Pero Hugo le dice que no, y pide que deje que le cuide. Aquí vemos a la protagonista dentro mientras Hugo mira, y alguien dice que la congestión de la parte superior del cerebro de la señora Hugo se disipará en medio año. En cuanto a la amnesia, es el doctor quien dice que es más como si la señora inconscientemente eligiera olvidar y suprimir la recuperación de la memoria. En ese momento Hugo dice que va a contarle a Sasa la verdad sobre la amnesia, pero Bo Chillan le pide que no lo haga y lo detiene. Hugo le pide a este mismo que le suelte y le pregunta que qué quiere hacer otra vez, pero Bo Chillan dice que Sasa ha sufrido mucho por su culpa y por los niños esos años, y nunca la había visto tan feliz como ahora, y al menos durante ese periodo de tiempo. Este pide que la deje volver a ser la joven confiada y arrogante de la familia Y. Ante esto Hugo se ve un poco mal, diciendo que resulta que eso es lo que Sasa quiere, así que esa vez no importa lo loca que quiere estar Sasa, todos ellos la mimarán. Minchen dice que su papá tiene razón, y tienen que hacer lo que puedan para complacer a su mami. Después de esto pasamos a otro lado, donde esta doctora llama al presidente, diciendo que la señorita Yesa ha desaparecido. Aquí Hugo pregunta que qué dice, pero también dice que irá a buscarla. Inmediatamente pasamos con la protagonista, quien se mira en el reflejo de un cristal muy limpio, porque usando eso no podrá pelear y perderá impulso. Esta pregunta si no es así, también lanza un chasquido, porque todavía tiene que comprar ropa. Pero en ese momento Hugo llega detrás de la protagonista, y este le dice a Liam que Sasa quiere comprar ropa, así que debe agregar inmediatamente 5 millones a su tarjeta. Esto preocupa a Liam, que pregunta que cómo que 5, y dice que sí ha dicho 5, pero este suspira y dice que sí al presidente. Pero Hugo también le pide que investigue a fondo qué hacía Sasa cuando tenía 16 años, o lo que quiera hacer. Ante esto Liam llama al presidente, porque mencionó antes cuando estaba investigando la información de su esposa, que Liu Fenglian y su hija a menudo incriminaban a la señorita de 16 años. Y el señor ya ocasionalmente tenía la tarjeta de la señorita. Esto enoja a Hugo, que le pregunta a Liam que por qué no lo dijo antes, y este pide que le dé a Sasa otros 5 millones, y bueno, la reacción de Liam es obvia. Pero aquí la protagonista llega a una tienda, y pide que saque toda la ropa adecuada para luchar. Este empieza a medirse algunos diseños, que aunque se ven muy bien en ella, son más adecuadas para jóvenes adolescentes. Pero vemos que esta trabajadora le susurra a otra, porque la oveja se siente gorda, y esta pide que espere y saque toda la ropa que tiene en stock y que se la dé para que la pruebe. Y la otra chica dice que mientras la pueda vender, no hay necesidad de preocuparse por el resultado de ese mes. Ante esto la protagonista se ve enojada, pensando que realmente ellos tratan a la gente como idiotas. Aquí vemos que la trabajadora de antes le dice a la protagonista que tienen muchos productos nuevos esa temporada que son adecuados para ella, y esta pregunta si puede ir a buscarlos. La protagonista dice que no es necesario, pero la misma trabajadora dice que la señora ya no quiere ver más, y la protagonista pide la cuenta, y esta dice que sí a la señorita, y le pide que vaya con ella. Pero en ese momento la protagonista se queda viendo la tarjeta y piensa en su papá, preguntándose si le ha enviado dinero ese mes, o si habrá suficiente dinero en la tarjeta. Esta se ve preocupada, y aquí la chica de la tienda llaman a la señora, porque el total es de 160.200 yuanes, y su tienda puede darle un descuento, y puede pagar solo 106.000 pesos yuanes. Aquí la protagonista dice que 106.000, porque es muy caro, pero esta chica llama a la señorita, porque le ha empacado todo y pide que por favor lo compre, ante lo que la protagonista dice que solo necesita comprar eso que está usando. La trabajadora dice que las niñas de ese día no tienen dinero y se atreven a invitar a los demás y comprar ropa de marca, y pregunta que cómo va a pagarle si ensucia la ropa, porque si es caro. Le pregunta que qué puede comprar, porque si no puede permitírselo,
es mejor que no gaste su tiempo. Pero la protagonista también se pone un poquito arrogante, y le pregunta a la trabajadora que si ella puede comprárselo, pero esta pregunta que qué tiene que ver eso, porque ella es muy pobre. Aquí la protagonista junta sus brazos, y pregunta que como que pobre, porque un perro que menosprecia a los demás, efectivamente depende del nivel en que miren a los demás, y de todos modos ella puede permitírselo, pero le pregunta si puede permitírselo ella con su sueldo de un mes, o si está celosa cuando ve a otros comprar. Y la protagonista piensa que después de reconciliarse con su padre, lo primero que hará será comprar esa tienda y despedir a esa mujer. Esta pide la cuenta por favor, mientras estrella la tarjeta. Pero aquí la vendedora llama a la pobre chica, y le pregunta si obtuvo esa tarjeta gracias a su cuerpo, o le pregunta que qué viejo se la dio. Aquí la protagonista piensa que no puede soportarlo más, y en el peor de los casos se inclinará ante su padre más tarde, y no puede dejar pasar eso. La protagonista le pide a la chica que le diga, le pregunta que cuánto cuesta su tienda, pero la vendedora le hace saber que ella ni siquiera puede permitirse comprarse algunas prendas, y le pregunta si aún así quiere comprar su tienda, porque no tiene miedo de decírselo, y puede comprarla por 5 millones de yuanes. Aquí la protagonista le pregunta que quién le dijo que no puede pagarlo, y esta grita que pagará 5 millones de yuanes, y esto mientras pasa la tarjeta, la misma que pasó efectivamente. Ante esto las mujeres de la tienda se sorprenden, y la protagonista se pregunta si su papá le dio todo su dinero privado, ¿por qué ha pasado de mujer pobre a mujer rica en un instante? Pero en ese momento la trabajadora llama a la señorita, porque cometió un error, y esta llama a la señorita por favor. Aquí sale una gerente que llama a la señorita, y dice que lo siente, porque la empleada es una ignorante. Pero la protagonista dice que no será cortés con ella, y si la despide todo será olvidado. Aquí la gerente dice que está bien, mientras la trabajadora está súper temblando. Y bueno, aquí pasamos a otro lado, donde Hugo llama a Liang, y le pregunta que qué pasó con el asunto que le pidió que investigara, y Liang dice que descubrió que la señora de 16 años es la hermana mayor de la escuela, y tiene muchos hermanos menores, y al ver que la señorita tenía tanta prisa, probablemente concertó una cita con otras pandillas para pelear. Pero Hugo le pide que la siga rápido, y que no deje que Sasa se entere de que ya no tiene 16 años. Pero en ese momento a Hugo le lanzan un puñetazo, es la protagonista, porque él le ha estado siguiendo hasta ahí desde el hospital, así que pide que le diga, le pregunta que por qué le sigue, pero Hugo dice creer que este vacila un poco y se ve nervioso, porque él es su hermano pequeño. Esto sorprende a la protagonista, que le pregunta que qué dice, esta misma le pregunta si acaso él quiere depender de ella, y dice que vaya, porque no esperaba que su reputación fuera tan grande. Pero Hugo le dice que ella es muy poderosa, y le pregunta que quién no la conocería, porque si se convierte en su hermano pequeño, nadie se atreverá a intimidarle en el futuro, y la protagonista dice que está bien, y ya que él es tan sincero, de mala ganas dejará que le siga, así que puede jugar con su hermana mientras come y bebe bien, y Hugo le da las gracias a la jefa. Pero ante esto la protagonista pone un pero, porque le resulta familiar, y ésta le pregunta si se han conocido en alguna parte, y Hugo dice que se conocieron en la habitación del hospital esa mañana, pero la protagonista frota su cabeza. ¿Por qué no habla de esa mañana? Quiere decir, ésta le pregunta si se han visto antes, y ella piensa que es tan guapo, y si lo hubiera visto antes no habría razón para olvidarlo. Ante esto Hugo se veía angustiado, y él dice que la ha visto antes porque le ayudó sin querer una vez, y la protagonista dice que entonces, le pregunta que cómo se llama, y Hugo dice su nombre, y la protagonista suspira, porque casi lo olvida, y alguien los provocó e incluso lanzó un desafío, y ya es hora de pelear. Esta toma al hermano Hugo por el brazo, y le pide que siga a su hermana, y Hugo le dice que sí a su jefa, y esto mientras dejan a Lian detrás, el mismo que está llorando, y piensa en el presidente y en la señora, y se pregunta si no pueden verle en absoluto. Aquí pasamos a otro lado, y vemos que la protagonista pregunta si se acabó la pelea o si todos huyeron cobardemente, pero Hugo le hace saber que quizás tengan miedo de su reputación, y pregunta que por qué no concretar una cita la próxima vez, pero la protagonista mira hacia un sitio, y dice que probablemente no. Esta llama a Liu Daci, y aquí vemos que este vendedor llama al hermano Hu, porque ya pagó la tarifa de protección de ese mes,
Él le pregunta si no es así, pero el sujeto con un bate dice que a partir de ahora la tasa de protección se pagará 2 veces al mes, así que debe dejarse de tonterías y conseguir el dinero. Pero el vendedor dice que su puesto de panecillos tampoco genera mucho dinero, y realmente no tiene dinero, y esto mientras la protagonista se acerca. Pero Hugo llama a la jefa, porque hay muchos, y pregunta que por qué no espera a que llame a algunas personas más, pero la protagonista dice que no puede esperar más, porque nadie puede intimidar a su hermano pequeño. Aquí vemos que el tipo con el bate golpea al vendedor, porque si no paga la tarifa de protección ese día, ese puesto ya no estará abierto, y ellos lo derribarán por él. Aquí vemos que este chico llama a la jefa, y la protagonista dice que adelante, mientras lo detiene. Esta pregunta que qué son el hermano tigre y el hermano rata, o si realmente se han vuelto locos, o que si creen que su gente es alguien a quien él pueda intimidar. Pero el sujeto del bate le hace saber a Liu Daci que él parece un perdedor, y le pregunta que cómo puede liarse con una chica así, o le pregunta a la chica que por qué no le sigue, porque entonces dejará ir al perdedor que está detrás de ella, y dejará que instale su puesto en paz. Aquí la protagonista le da un golpe al sujeto del bate, y le pregunta que cómo que seguirle. Esto sorprende a Hugo. Pero bueno, después de este golpe, la protagonista se pregunta si podría ser que se torció la mano por estar en coma, pero el sujeto del bate le grita a la perra, porque se atreve a pegarle, y este le pregunta a sus compañeros que están mirando, y les pide que vayan. Pero la protagonista le pide a este mismo que también vaya y que no le haga perder el tiempo. Esta le grita a ellos dos que se mantengan alejados, y esto mientras los sujetos se empiezan a correr. Aquí la protagonista lanza una patada, y esto mientras Hugo está observando, y piensa que así es como se veía Sasa cuando tenía 16 años, sin depresión y decidida. Aquí vemos que la protagonista golpeó a todos, pidiendo que miren, porque ninguno de ellos le pudo golpearle. Y vemos los sujetos se van, diciéndole a la protagonista que solo espere, porque nunca le dejarán ir. Pero la protagonista llama al vendedor, y le pregunta que cuando montó ese puesto, y también le pide que si algo así vuelva a suceder en el futuro, debe llamarle. Pero Liu Daci dice que cuando su madre empezó a enfermarse él se hizo cargo, y este llama a la jefa, porque ellos son verdaderos gángster, y no pueden darse el lujo de ofenderlos. Pero la protagonista le hace saber que se lo dijo antes, porque el este de la ciudad es su territorio, y nadie puede intimidar a otros mientras ella esté ahí, y mientras ella esté ahí, nadie le podrá intimidarle. Pero el vendedor empieza a llorar, y le da las gracias a la jefa, y ante esto la protagonista llama al hombre y le pregunta que por qué está llorando, y en ese instante Liu Daci dice que no esperaba volver a ver a la jefa después de tanto. Esto sorprende a Hugo, quien le tapa la boca al tipo, y le hace saber que tiene algo que decirle. Esto sorprende a la protagonista. Y bueno, Hugo llama al vendedor Liu Daci, y le hace saber que resumirá la historia, porque Sasa perdió la memoria inesperadamente, y quiere que coopere y se lo oculte para que pueda cumplir recordar que tiene más de 16 años, y ante esto el vendedor llama al señor Hugo, y le pide que no se preocupe, porque hará todo por la jefa. Pero la protagonista dice que es tarde, y tiene que ir a casa a cenar, y si le intimidan pide que le llame de nuevo. Y ante esto Hugo piensa que la casa de la familia ya ha sido hipotecada, y el padre de Sasa no vive allí, y se apresura tan pronto a regresar a casa. Este agarra a la protagonista y le pide que espere, y la protagonista le pregunta que qué pasa, y Hugo dice que en realidad, pero la protagonista dice que basta, porque si quiere confesarse, aunque es bastante guapo, él no es su tipo, viendo a nosotros que ella se marchó de todos modos. Y Hugo llamó a Liang, porque Sasa regresará a la casa ya ahora, y le pide que compre la villa de la familia Ye, y que lleve a su padre.